Me, me gustaría saber si es que se me escucha. Muchas gracias. Se escucha bien, doctor. Perfecto, Freddy, muy amable. Distinguidas, distinguidos colegas, un placer saludarlos a los tiempos, diré yo, porque hace algunos meses tuvimos igual una charla sobre otro tema. Un enorme placer el poder compartir algunas experiencias con ustedes y a la vez pues agradezco infinitamente a la Dirección de Desarrollo Académico por su gentil invitación. Permítanme compartir pantalla para ir abordando la temática que hoy en el marco de este curso, Freddy nos ha impuesto un reto como es el tema de promoviendo la construcción del conocimiento en un ambiente virtual de aprendizaje. Estimados y estimadas colegas, partamos reconociendo que los cambios y transformaciones que experimenta la sociedad son permanentes y cada vez más exigentes. Hay una serie de circunstancias, unas favorables y otras desfavorables, que están mediando tanto el desempeño de nuestro rol socioprofesional, así como también los resultados en términos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Son notorios una serie de dificultades que tenemos que superarlas. Por ejemplo, estudiantes que ponen poca atención en la clase, bajas calificaciones, cortos periodos de tiempo, semestre muy cortito, ¿verdad? Y ha reducido a 4 meses, entre otras circunstancias, y se vuelve bastante complicado alcanzar resultados efectivos y más aún dependiendo de la naturaleza de las asignaturas. En ese marco, la Universidad Central del Ecuador, en la mayoría de carreras que son de carácter presencial, se ayuda, se apoya con la plataforma Moodle para poder complementar las actividades. Entonces, lo ideal es que cuando nos toque trabajar con el apoyo de este importantísimo recurso tecnológico, aprovechemos para plantear actividades estratégicamente, técnicamente, para que no sea una simple formalidad el utilizar la plataforma. ¿Verdad, compañeros y compañeras? Entonces, de ahí que como docentes tenemos ese compromiso y esa responsabilidad de llevarlo paralelamente la actividad académica, presencial, pero con apoyo de la plataforma Moodle. Bien, partimos reconociendo que un ambiente virtual de aprendizaje es una plataforma sustentada en Internet y está empleada para transmitir conocimientos. He tomado esta definición por ser una de las más sencillas. Sin embargo, yo mismo voy a debatir un poco la idea de transmitir conocimientos. Cuando nosotros planteamos un proceso enseñanza-aprendizaje, más allá de transmitir conocimientos, creemos que lo que se hace es intercambiar experiencias, conocimientos, valores y valoraciones con miras a promover el desarrollo sociocultural individual y colectivo. Todos aprendemos. Desde luego, el docente tiene esa importantísima función, ese importantísimo rol como es gestionar una clase de tal suerte que los estudiantes de manera crítica, reflexiva, autónoma, libre, construyan sus propios conocimientos. Desde esa mirada, desde esa idea de el ambiente virtual de aprendizaje, diríamos que un ABA es un espacio social abierto, acogedor e inclusivo, que se ha preparado intencionalmente para promover una interacción natural entre seres humanos. Estos seres humanos que son conscientes de su realidad, son conscientes de sus distintas situaciones, conscientes de que hay asignaturas de
de completo agrado, de que hay asignaturas de menos agrado, etc. Y esta interacción se orienta hacia el desarrollo y la transformación sociocultural individual y colectiva, es decir, a la incorporación de conocimientos, al desarrollo de habilidades, de destrezas, de valores y de valoraciones. Así entonces, el intercambio es consciente. Y cuanto más consciente es el intercambio de conocimientos, mejores resultados se dan. Avanzando entonces un poquito, un ambiente virtual de aprendizaje tiene como un mínimo 4 componentes importantes. El facilitador. En este caso, que esta función es ejercida por el docente, quien gestiona la clase, quien gestiona la plataforma, quien gestiona recursos, quien pone al alcance de los estudiantes los mejores recursos para promover los aprendizajes. Están los estudiantes como tal y sus colegas y sus compañeros, que muchas veces no los consideramos como un recurso fundamental, como un recurso importante. Y es bueno tener en cuenta que la influencia de los compañeros favorece mucho el aprendizaje. Está el personal de apoyo, el personal técnico. En nuestro caso es un poco reducido, podríamos decir, porque no se trata de una educación virtual, pero no nos olvidemos que este curso prácticamente conlleva a procesos de tal naturaleza. Y de los materiales. Entonces, 4 componentes fundamentales. El facilitador, los compañeros o los colegas de una clase, el personal de apoyo y los materiales de apoyo. Estos procesos, más allá de tener en cuenta de manera rígida la metodología, ponen mucha atención a los materiales y a los recursos de apoyo. Bien, un ambiente virtual de aprendizaje tiene básicamente 5 elementos. Los usuarios, que son los docentes, los estudiantes, el currículo, que involucra contenidos, objetivos y otros procesos, especialistas que están a cargo de las plataformas, que están a cargo de toda la cuestión informática, los sistemas de administración del aprendizaje y el acceso a una infraestructura y conectividad de calidad. Como pueden ver, contando desde la parte superior hacia la derecha, en lo que tiene que ver con especialistas, el docente, quien maneja el contenido, quien responde las inquietudes, quien transmite las esencialidades científicas de una asignatura, los pedagogos, quienes preparan las metodologías más adecuadas, las técnicas más adecuadas, diseñadores gráficos, apoyo técnico, etc. Cuando nosotros estamos, nada más para ir teniendo como un marco de referencia, la educación presencial con apoyo del recurso virtual, no contamos con todos estos recursos, pues a nosotros nos toca hacer de docente, de pedagogo, de diseñador, de apoyo técnico, pero ahí vamos haciendo lo mejor de tal suerte que alcancemos las metas educativas. ¿Cómo operan básicamente los ambientes virtuales de aprendizaje? Operan en ambientes de colaboración, de muchísima participación, porque se trata de promover el desarrollo del conocimiento a través de una gestión tanto del aula como tal, así como de todos los sistemas integrados apropiadas, con asesoría, con tutoría y con experimentación. Es decir, básicamente, un ambiente virtual de aprendizaje tiene como punto de referencia una clase invertida. Es decir, los estudiantes indagan, investigan, experimentan, se enfrentan con el conocimiento de manera libre y autónoma fuera de la clase y luego en la clase
aprovechan para realizar las prácticas, preguntar todo aquello que no han entendido a los docentes, fortalecer y consolidar el conocimiento. Por eso se denomina clase invertida. El marco de referencia para los ambientes virtuales de aprendizaje es justamente ese. Hay que aprovechar muchísimo el tiempo porque en ocasiones tenemos sesiones con estudiantes de 45 minutos, de 30 minutos, a lo mejor de una hora y media, y ahí no, en ese tiempo no logramos desarrollar contenidos muy amplios. Entonces aprovechamos el trabajo realizado autónomamente por los estudiantes y nosotros como docentes consolidamos los aprendizajes. Para ello hay que desarrollar una habilidad importante como es saber identificar las esencialidades científicas de la disciplina para transmitirlos en ese corto tiempo que tenemos en clases. Vale tener en cuenta algunos aspectos básicos de un ambiente virtual de aprendizaje. Por ejemplo, evita los desplazamientos de las personas, ofrece flexibilidad de horarios, es ubicuo, es decir, las personas podrían ingresar a un aula virtual de cualquier lugar, en cualquier momento, basta con tener un aparato electrónico, una computadora, un teléfono celular, una tablet con acceso a Internet. Es relativamente económico y la presencia en las clases no se marca por el hecho de que el estudiante llegue, registre asistencia, pongamos el visto o alguna cosa así, sino más bien en función del desarrollo de los contenidos. Como que dijéramos en otras actividades más allá de la clase, por productos. Cuánto se ha leído, cuánto se ha reflexionado, cuánto se ha participado en los foros, las tareas que se han subido, etcétera. Es decir, más allá de que esté un estudiante sincrónicamente conectado con el docente, implica el desarrollo de contenidos. Hay soporte para los alumnos y profesores, eso es muy favorable. Cuando estamos en procesos netamente virtuales, se cuenta con un apoyo, con un contingente bastante completo. Y el proceso áulico, como dije ya anteriormente, generalmente es invertido. Es decir, todo lo que en la escuela tradicional se hace en el aula, más bien se deja para que los estudiantes hagan libre y autónomamente en la casa. Y las tareas que los estudiantes lo hacían en la casa y se quemaban las pestañas, ahora se lo hace en el aula con el acompañamiento del docente. Y eso permite una atención educativa bastante interesante, sobre todo particularizada y efectiva. Básicamente, un ambiente virtual de aprendizaje tiene dos componentes amplios para la atención a los estudiantes. Como ven, un componente sincrónico y un componente asincrónico. Pero el componente sincrónico, iniciando, miren, desde la esquina inferior derecha hacia la izquierda, ¿no? Vamos a ver. Este momento asincrónico permite explorar conceptos, analizar contenidos y recurre a videoconferencias, audioconferencias, sitios interactivos, entre otros. Asimismo, en este momento asincrónico, se da lugar al estudiante para que cree significados de aquellos contenidos. Por lo tanto, se pueden programar blogs, podcasts reflexivos, podcasts, pruebas, entre otros recursos. Es decir, en estos momentos asincrónicos, los estudiantes se enfrentan con el conocimiento, intentan comprenderlo, intentan reflexionarlo, realizan ejercicios y todas aquellas dificultades que encuentren en ese proceso lo van a resolver en el momento o en los momentos asincrónicos. ¿Por qué? Porque en el momento asincrónico el docente posibilita la demostración y la aplicación
de fórmulas, de ejercicios, de algoritmos, de procedimientos, etc. Y no lo hace arbitrariamente con ejercicios inventados, sino que más bien recurre a proyectos, a presentaciones creativas, a actividades más objetivas. Y en el segundo momento sincrónico, como ustedes ven, se da lugar a la experimentación, como dice ahí justamente, manos a la obra. Para eso jugamos, experimentamos y aprovechamos la presencia sincrónica del docente para que responda a las inquietudes, para que responda a las preocupaciones y, como dije antes, sea capaz de transmitir las esencialidades científicas de la disciplina. Completamente diferente a lo que sucede en un aula tradicional cuando el docente dice, le dejo para que descubra. No, él acá en los momentos asincrónicos ya intentó descubrir, comprender, identificar una serie de circunstancias y ahora en los momentos asincrónicos el docente lo que hace es garantizar que las esencialidades científicas lleguen a los estudiantes. De ahí que sugerimos para un ambiente virtual de aprendizaje considerar siempre 4 secciones importantes: la información, la interacción, las prácticas o tareas y la evaluación. No decimos que solamente pueden ser estas 4 secciones, pero es fundamental. En un ambiente virtual de aprendizaje debe haber amplia información. Audios, videos, textos y más recursos. Espacios para una senda interacción, es decir, que los estudiantes puedan dialogar, puedan preguntar, puedan responder, puedan criticar, puedan reflexionar, etc. En la tercera sección, las prácticas, aquellas que en el aula tradicional enviaríamos a la casa para que se quemen las pestañas, las desarrollamos ojalá conjuntamente con los demás compañeros y con el docente. Y la evaluación que lo pueden desarrollar en cualquier momento. De ahí que es importante tener en cuenta algunas técnicas de enseñanza y aprendizaje que, sirviendo para las clases o para el aula tradicional, deben tenerse en cuenta para aplicarse también en los ambientes virtuales de aprendizaje. Es fundamental que el docente aplique técnicas, aplique métodos, aplique metodologías, aplique estrategias, etc. Pero cuando lo hace, es fundamental que él esté consciente de qué componentes tiene una técnica, qué componentes una estrategia, en qué momento de la estrategia se encuentra, en qué momento de la técnica se encuentra desarrollando, etc. Es decir, que no sea la clase típica en la cual exponemos, preguntamos a los estudiantes si comprendieron y luego enviamos tareas para que desarrollen en la casa. En este caso, entiéndase como técnicas de enseñanza-aprendizaje a acciones concretas que al ser llevadas a la práctica conllevan al alcance de objetivos de aprendizaje establecidos. Las técnicas son variadas, pueden adaptarse a cualquier disciplina, a cualquier circunstancia de enseñanza y aprendizaje. Puede aplicarse y debe aplicarse de modo activo y propician el análisis, la reflexión y la aplicación de conocimientos. Dicho de manera sencilla, una técnica sería un modo o una manera particular de hacer las cosas. En este caso, un modo o una manera particular de concretar una clase. De ahí que, estimadas y estimados compañeros, en un ambiente virtual de aprendizaje, por lo general, tenemos para facilitar información
Miren ustedes, textos, audios, videos, imágenes, bases de datos y otros recursos. Para promover la interacción, tenemos chats, juegos, foros, videoconferencias, entre otros. Para realizar prácticas, tenemos textos, audios, presentaciones, videos, imágenes, entre otros. Y miren, para la evaluación, también tenemos una serie de recursos como cuestionarios, resúmenes, monografías, presentaciones, audios, videos, textos. Ello también irrumpe en la clase o en el aula tradicional, en el sentido de que en el aula tradicional es común que dictemos una clase, enviemos una tarea y evaluemos con un cuestionario, tomemos un examen. Fíjense que acá podrían presentar audios, videos, proyectos, presentaciones, monografías, resúmenes, entre otros. Es decir, vamos ampliando todas las posibilidades para poder apreciar de manera más adecuada el alcance de los objetivos de aprendizaje previamente establecidos. Miremos rápidamente algunas técnicas de aprendizaje aplicables a los ambientes virtuales de aprendizaje que han dado muy buenos resultados. Por ejemplo, tenemos la técnica expositiva. ¿Quién diría, oigan, y bueno, ya esta etapa de la técnica expositiva se ha superado? Pues sigue siendo una técnica muy interesante, muy utilizada en la educación superior y que da muy buenos resultados en la medida que se aplique bien. La técnica expositiva consiste en una exposición oral, incluso como la estoy haciendo ahora, es ampliamente usada y requiere de una participación activa del alumno durante y luego de la exposición. ¿A qué me refiero con ello? Es decir, el estudiante realiza o pone en práctica una escucha activa, toma notas y luego damos un espacio para el análisis y la reflexión y así poder responder todas las inquietudes. ¿Cómo llevamos esto a un ambiente virtual de aprendizaje? Pues muy sencillo. Tenemos en cuenta, miren, acá he colocado una pollita, como diríamos coloquialmente, unas notas para poder identificar. En la técnica expositiva se da la exposición magistral, los estudiantes participan y toman notas, luego se promueve la discusión, posteriormente se elaboran síntesis o se desarrollan otras tareas a nivel áulico y también extraáulico y se cierra con la evaluación. Es decir, la técnica expositiva no se limita a la simple exposición del docente y al envío de una tarea. Entonces ahí estaríamos en una clase eminentemente tradicional. Para ello, miren ustedes, tenemos los recursos, como habíamos visto hace un momento, hemos seleccionado acá en la sección de información, hemos colocado direcciones electrónicas, de textos, de audios y de videos, y el docente preparó su videoconferencia, una videoconferencia corta, y lo puso también en la sección de información. Y la clase va a seguir esa lógica. Entonces el estudiante, miren, viene en el momento que él disponga de tiempo, a cualquier hora del día, accede a la información, observa la videoconferencia del docente, posteriormente participa en foros y en chats debidamente preparados. Como ahí mismo está planificado una práctica, la desarrolla y finalmente el docente pudo haber preparado un cuestionario de preguntas abiertas en un foro general. Coloca, se me ocurre, 2 preguntas abiertas a manera de ejemplo. Todos los estudiantes entran, responden las preguntas. El docente y los estudiantes hacen aclaraciones, siguen debatiendo y reflexionando y queda perfectamente desarrollada la clase expositiva a través de estos recursos tecnológicos. Asimismo, miren, tenemos la técnica biográfica, que básicamente implica la exposición de hechos
o problemas a través de relatos de las vidas de las personas que contribuyeron con sus descubrimientos y el trabajo al conocimiento de la humanidad, etcétera. La desarrollamos de la siguiente manera. Igual, miren, como docente conozco los pasos básicos que debo tener en cuenta para la aplicación de la técnica. En primer lugar, hacemos un análisis individual de la biografía, luego hacemos reflexión participativa, se esbozan, se analizan, se resumen convergencias, pueden también esbozarse algunas divergencias, se hace la elaboración de una actividad creativa y finalmente se dan procesos de evaluación de resultados. Como ven, una clase siempre tiene momentos de inicio, momentos de desarrollo y momentos de evaluación, que es fundamental. Para ello hemos preparado de la siguiente manera. Tenemos todos los recursos que nos facilita el ambiente virtual y toma esta lógica. Miren, tenemos direcciones electrónicas, textos, audios, videos, sobre biografías que queremos analizar. El estudiante accede libremente. Luego generamos el espacio de interacción, solo que ahora ya no vamos a hacerlo en un foro. Vamos a generar una mesa redonda con la utilización de algún recurso. En este caso, como ejemplo, he puesto una sesión por Zoom. Podría ser por Meet, por Teams o cualquier otra plataforma. Posteriormente, el estudiante realiza prácticas, es decir, sube grabaciones, sube audios, videos, etcétera. Y por último, el docente promueve la evaluación. De esa manera, concretamos la técnica biográfica. Vamos a poner ahora la técnica exegética. Igual, miren, como en los casos anteriores, he puesto en la parte inferior derecha las notas correspondientes. ¿Qué implica esta técnica? Implica el análisis del significado, ¿no? De contenidos, de temas que estamos analizando, la indagación autónoma del estudiante, la toma de posicionamientos y la evaluación de resultados. Miremos cómo quedaría entonces. Y ahora cambió completamente el recorrido en la clase en el ambiente virtual de aprendizaje. Primero se da el proceso de interacción. ¿Cómo lo hacemos? De un foro temático en donde el docente coloca el tema a desarrollarse y de manera resumida los contenidos, lo más mínimo posible, de tal suerte que el estudiante pueda comprender una concepción general, algunas características, algunas condiciones, pero que él pueda, en función del análisis de la información, ir enfrentándose a teorías, a posicionamientos, a reflexiones, análisis, para luego, miren, dirigirse hacia la práctica, en donde podríamos hacer un glosario, podríamos complementar con una wiki colaborativa y promover la comprensión de significados. Finalmente, para no aburrir al estudiante con demasiado texto, vamos a posibilitar un juego. Hemos puesto aquí, a manera de ejemplo, el ¿Quién quiere ser millonario?, que está justamente en varias plataformas, particularmente en Moodle lo disponemos, y de acuerdo con ello, pues en base a una rúbrica evaluamos. También tenemos otra técnica, en este caso la técnica del interrogatorio, que consiste básicamente en plantear preguntas a los alumnos con el fin de conocer las dificultades, de conocer sus conocimientos, sus conductas, también sus modos de pensar, de sentir, sus valores, etc. Las preguntas por lo general se apoyan en procesos de reflexión y se dirigen a la clase en general, es decir, a todos. Y cuando el alumno no sabe o no está seguro de responder, el docente dirige a otro estudiante de tal suerte que finalmente encuentre una respuesta. El docente también responderá cuando esté convencido de que la clase a lo mejor no ha podido responder. Entonces ahí es cuando
interviene o responde el docente. Esta técnica, la técnica del interrogatorio, se da básicamente en 4 momentos: la indagación autónoma, la elaboración de una guía de preguntas, el desarrollo del interrogatorio y la evaluación de resultados. Como pueden observar ahí, cambió con respecto a las anteriores y miren, iniciamos en la sección de información, nos dirigimos a la sección de prácticas a través del análisis crítico reflexivo, nos conducimos hacia un foro para promover o continuar promoviendo la reflexión, respondiendo las preguntas y al último o finalmente realizamos la consolidación a los conocimientos adquiridos en una clase sincrónica. Miren, por ejemplo, la sesión o la actividad sincrónica en técnicas anteriores tomaba otra posición. Ahora en la clase, en la técnica del interrogatorio, la más adecuada es dejarle para el final. Tenemos también la técnica de la argumentación. Básicamente es una forma de interrogatorio que está destinado a comprobar lo que el alumno debería saber. Se encamina básicamente al diagnóstico de conocimientos. Por eso toma el nombre de interrogatorio, ¿no? Puesto que trata de alguna manera de verificar el aprendizaje del estudiante. Hay que tener en cuenta que exige conocimientos sobre contenidos determinados. En este caso, miren, también sigue 4 pasos importantes, que es la evaluación diagnóstica. Partimos de un proceso de evaluación diagnóstica, luego hacia el análisis autónomo, posteriormente a la discusión que implica refuerzo y consolidación de los aprendizajes adquiridos y finalmente a la evaluación de resultados. Miren, ahora toma direcciones también distintas. El estudiante primeramente recurre a la información, posteriormente debe hacer procesos de interacción, que para ello se puede utilizar los foros que están disponibles. Avanza hacia la exposición, para eso podría utilizarse uno de los recursos disponibles, alguna de las plataformas para hacer el ejercicio y exponer sus conocimientos. Y en el proceso de evaluación, miren, se lo hace de manera sincrónica, es decir, acá dialogando, acá conversando, y el docente puede apoyarse de una guía, más bien de una lista de cotejo. Ahora voy a corregirlo ahí, de una lista de cotejo para ir verificando el número de participaciones, el número de aciertos, el número de desaciertos, etcétera, y de esa manera poder apreciar el desarrollo, así como la construcción de conocimientos por parte de los estudiantes. La técnica del diálogo se facilita muchísimo hacerlo en ambientes virtuales de aprendizaje. Esta técnica también constituye un modo de interrogatorio, pero el fin es llevar a los alumnos a la reflexión valiéndose del método del razonamiento. El principio básico, podríamos decir, de la técnica del diálogo es que el docente propone alguna cuestión o el tema que se va a abordar y encausa al alumno para que encuentre soluciones a una cadena de dificultades, a una cadena de interrogantes, a una cadena de problemas. Se plantearía entonces en 4 momentos, que sería la discusión a partir de una pregunta generadora que realiza el docente, la fundamentación que ahora lo hace el estudiante de manera libre y autónoma, el desarrollo y la evaluación de resultados. Miremos en el gráfico cuál sería la lógica. Entonces, iniciamos ahora en un foro para promover justamente la interacción, la discusión, el debate entre los alumnos. Hay que advertir siempre al alumno de que el docente no es el único responsable de responder las interrogantes, sino que es un debate
amplio, crítico, reflexivo entre todos los participantes. Luego de esa reflexión o de discusión, nos dirigimos hacia la información y contrastamos todo aquello que hemos discutido con fuentes teóricas existentes. Desarrollamos prácticas y finalmente evaluamos los resultados. Pasemos rápidamente a la técnica de la discusión, que la técnica de discusión sin duda exige la máxima participación de los alumnos en la elaboración de conceptos y de la realización de la clase como tal. Esta técnica exige muchísimo el nivel de participación. Consiste básicamente en debatir un tema por parte de los alumnos, siempre bajo la dirección del docente para llegar a conclusiones adecuadas. Y se requiere siempre de una escucha activa y tener una actitud crítica, pero siempre respetuosa a los criterios, a las opiniones, a los posicionamientos que van tomando cada una de las personas. Esta técnica se desarrolla también en 4 momentos: la discusión, la fundamentación, el desarrollo de una actividad creativa y la evaluación de resultados. Miremos cómo quedaría en el ambiente virtual. Iniciaríamos, miren ahora, con un encuentro sincrónico en Zoom, en Teams, en Meet o en cualquier otra plataforma para promover el espacio de discusión. Pero cuando se dan las discusiones académicas, quedan a la vista más dudas, más preocupaciones, más interrogantes que respuestas. Entonces, en ese sentido, nos dirigimos a la sección de información, en donde tendremos suficientes materiales de distintos tipos, audios, videos, textos, etcétera, para ir confirmando aquellos elementos que se han sometido a discusión y luego consolidar el conocimiento en una práctica para finalmente llegar a la evaluación de los resultados. También tenemos la técnica del seminario. Es muy interesante, muy poco aplicado como tal en el contexto de las clases formales, menos todavía en ambientes virtuales de aprendizaje. Pero el seminario implica un encuentro didáctico donde se desarrolla un estudio profundo sobre un tema. Los participantes interactúan con un especialista, entonces es fundamental tener en cuenta la presencia de un especialista. Ojalá un especialista más allá del docente de la asignatura. Podemos invitar a un investigador, a una investigadora en temas determinados, ¿no? Pero todos elaboran la información de manera colaborativa. La técnica del seminario básicamente se concreta en 5 momentos. La presentación del especialista, que de hecho por sí mismo ya motiva a los estudiantes, da lugar a un mayor nivel de atención, de expectativa sobre todo. Luego a la fundamentación autónoma, luego al desarrollo de alguna actividad creativa, la elaboración de un resultado y la evaluación de resultados. Entonces, mirando en el ambiente virtual de aprendizaje, tendríamos la siguiente lógica. Miren que iniciamos ahora en la sección de información con una sesión de Zoom, de Teams, de Meet o de cualquier otro recurso, pero más allá del aula virtual o de la plataforma virtual, consultamos en otras fuentes adicionales, de tal manera que quede un máximo nivel de comprensión sobre la temática. Luego, en la interacción, hacemos que los estudiantes trabajen colaborativamente y construyan una wiki. Posteriormente, desarrollen un ejercicio libre por grupos. Podría ser por grupos, puede hacérselo también individualmente,
y los resultados se suban en un archivo a la plataforma. Y finalmente desarrollamos el proceso de evaluación. Tenemos la técnica del estudio de caso, que es muy interesante. Aquí hay que distinguir un detalle que cuando referimos al estudio de caso, no nos referimos al estudio de caso como metodología de la investigación. Pues en ocasiones creemos que los pasos del estudio de caso que se dan en la metodología de la investigación son los mismos que deben aplicarse en una clase. Acá estamos hablando de la técnica del estudio de casos, pero como un recurso didáctico, como un recurso, como una técnica de enseñanza. Por lo tanto, se puede utilizar de manera flexible, de manera adaptativa, de acuerdo con las posibilidades disponibles en el ambiente virtual de aprendizaje. Esta técnica básicamente a nivel áulico y extraúlico se concreta en 4 momentos. En el análisis autónomo del caso o de una situación, la reflexión participativa, el desarrollo de una actividad creativa y la evaluación de resultados. Miren, no estamos hablando de la formulación de varias hipótesis, de aplicación de instrumentos y de otras posibilidades que implica el estudio de casos como metodología de la investigación. Tenemos ahí los recursos y miren, sigue una lógica completamente sencilla. El docente plantea un caso y en función del caso ha planteado mucha información como textos, audios y videos en la sección información, pero desarrolla una sesión sincrónica para realizar la reflexión participativa. Posteriormente, en un foro, los estudiantes, más allá de la actividad sincrónica, en el foro, siguen debatiendo, siguen reflexionando, siguen discutiendo el caso, registrando evidencias, registrando novedades. Posteriormente lo resumen en una práctica sencilla que lo pueden hacer en reuniones de grupos pequeños de estudiantes y finalmente vamos a la presentación de resultados, pero ahora en una plenaria con exposición. Se me ocurre por líderes de grupo, por un representante de grupo, por un coordinador o alguna situación así. Entonces, como ven, repito, el estudio de caso utilizado como técnica de enseñanza no es equivalente al estudio de caso utilizado como metodología de la investigación. Tenemos también la técnica de problemas, varios lo conocen como de resolución de problemas. Miren, esta se manifiesta a través de 2 modalidades, es decir, se refiere al estudio de una cuestión desarrollada evolutivamente desde el pasado hasta el presente. Tenemos una situación que se ha desarrollado en un periodo de tiempo y lo vamos a estudiar desde que lo conocemos o desde el momento que inició en un periodo que va avanzando. Y tenemos la otra posibilidad que propone situaciones problemáticas que el alumno tiene que resolver. Para ello, seguimos 4 pasos, no más. Hay que tener en cuenta también que las actividades virtuales, el tiempo virtual corre muy rapidito, ¿verdad? El tiempo virtual no es como el tiempo que lo damos en una clase presencial. Esos pasos serían el análisis del problema, la reflexión participativa, la formulación de soluciones y una plenaria para la evaluación de resultados. Miremos. Estamos lógicamente en la primera posibilidad que implica, ¿no?, el análisis de una cuestión desarrollada evolutivamente. Tenemos las 4 secciones de nuestro ambiente virtual de aprendizaje y miren, tomaría las siguientes direcciones.
El estudiante, bajo la dirección del docente, incursiona en la sección de información. Posteriormente, el docente genera foros asincrónicos para que los estudiantes puedan reflexionar, debatir libremente, y puede generar un chat sincrónico, pero no con el docente, sino un chat sincrónico entre estudiantes, para que ellos ingresen en el momento que dispongan de tiempo por grupos y sigan reflexionando la problemática. Y en grupos pequeños puedan formular soluciones a los problemas, para finalmente concretar el encuentro del estudiantado con los docentes o con el docente. Y este encuentro es el que posibilita justamente discutir las soluciones. El docente utilizará algunos recursos de evaluación para poder verificar el desarrollo o la construcción de conocimientos. Y tenemos la segunda posibilidad, que también se da en 4 momentos: el análisis del problema, la reflexión participativa, la formulación de soluciones y una plenaria, miren, para la evaluación. Tenemos las 4 secciones, como ya hemos venido viendo, y se genera justamente desde la información, la interacción, la práctica, y cerramos con la evaluación. Para ir casi concluyendo, tendríamos la técnica de la demostración, que implica básicamente un procedimiento deductivo y tiene como finalidad confirmar explicaciones, ilustrar lo expuesto teóricamente y propiciar un esquema de acción correcto y seguro en la ejecución de una tarea. Esta técnica de la demostración es muy utilizada en asignaturas de carácter práctico, puesto que se complica un poco decir al estudiante que se enfrente él autónomamente a un procedimiento, a una máquina, a un equipo, a algún recurso que podría ser incluso en determinados momentos algo riesgoso. Entonces, posiblemente partimos de la aplicación de una técnica anterior, como por ejemplo la técnica expositiva. El docente expone, explica con lujo de detalles, pero ahora nos vamos a dirigir al laboratorio, al taller, para realizar la demostración. La demostración básicamente tendría 4 pasos importantes, en este caso el análisis del problema, la reflexión participativa, la esquematización y la interacción evaluativa. Como hemos mantenido las 4 secciones en el ambiente virtual de aprendizaje, entonces ahora miramos esta dirección. El docente, como pueden ver, ha planteado información, ha planteado interacción, y en el momento de la práctica es justamente cuando toma la batuta, por decirlo de alguna manera, el docente, y hace una demostración. Pero claro, como estamos acá en ambientes virtuales de aprendizaje, seguramente recurrirá a simuladores, a recursos que nos permiten de una u otra manera representar a la realidad concreta, como por ejemplo la operación de una máquina o alguna situación por el estilo. Y bueno, la evaluación ya es un poco más libre, que lo puede hacer por una de las actividades, un juego, una actividad incluso recreativa que dispone la misma plataforma. También tendríamos la técnica de la experiencia, que básicamente es un procedimiento activo que procura que el alumno reproduzca acciones, vivencias, comportamientos. Básicamente implica una experiencia que puede demostrar que se puede ejercitar, que se puede de alguna manera representar. Para la aplicación de esta técnica debe darse
instrucciones sumamente precisas. No decimos con esto que en las anteriores no. Siempre las posibilidades, la claridad en las instrucciones es muy favorable, pero particularmente en esta técnica, pues las instrucciones juegan un rol fundamental. Se da en 4 momentos también: en el análisis de la experiencia, la reflexión participativa, el entrenamiento y la presentación de resultados. Basándonos en las 4 secciones, seguiría, miren, la ruta muy parecida a la anterior, pues no es diferente en realidad, pues recurrimos a la información, a la interacción, al desarrollo de la práctica de experiencias y a la presentación, en este caso, en un foro virtual, en una feria virtual, que se lo puede hacer con uno de los recursos disponibles en el ambiente virtual de aprendizaje, que bien podría ser un foro general. Tenemos la técnica de la investigación. Igual, permítame un momentito. Ya. Decía que la técnica de la investigación, igual no estamos refiriéndonos a la investigación, menos a la investigación científica y todos sus procesos metodológicos, sino más bien estamos remitiéndonos a un conjunto de actividades intelectuales y experimentales que se abordan sistemáticamente con la interacción, con la intención de incrementar los conocimientos sobre un tema, básicamente. Para ello, cumplimos 5 momentos, en este caso la indagación autónoma, la reflexión participativa, el análisis crítico, la elaboración de un informe y la presentación de resultados. En la lógica del ambiente virtual de aprendizaje, miren, inicial el estudiante siempre revisando la información. Aquí hay que tener en cuenta que el docente es quien coloca los mejores materiales, la mejor información y las instrucciones para que el estudiante pueda analizar, reflexionar, sintetizar la información. Luego nos dirigimos a foros, pero ya no son foros abiertos, sino más bien son foros temáticos respecto de una temática general, basado en temas y subtemas. Posibilitamos un chat sincrónico para que los estudiantes puedan intercambiar. Realizamos prácticas a nivel de presentación de resultados, como por ejemplo podría ser la redacción de un artículo académico, un artículo científico, un ensayo, algún medio que permita difundir el conocimiento adquirido, y la evaluación se da en una feria virtual que puede hacerlo con un foro general, y el docente podría pues hacer a partir de ello la evaluación de resultados. Y tenemos la técnica del descubrimiento. La técnica del descubrimiento estimula un espíritu de investigación y trabajo. El alumno es llevado a descubrir por propio esfuerzo la información, los conocimientos. Básicamente, se puede encaminar a través de la formulación de preguntas, generando dudas en los estudiantes. Más allá de dar respuestas, la intención es generar dudas, de tal manera que se sientan motivados y puedan ellos investigar y buscar la manera de despejar sus dudas. Esta técnica se realiza a través de 5 momentos, en este caso la reflexión participativa, la fundamentación autónoma, la revelación del descubrimiento o de los descubrimientos, la elaboración de un informe y la presentación de resultados. Siguiendo la lógica de las 4 secciones en un ambiente virtual de aprendizaje, en foros, en chats, generamos preguntas
lógicamente, siempre tratando de crear más dudas al estudiantado. Luego los estudiantes, con las dudas que se han generado, se dirigen a la sección de información, intentan encontrar respuestas para sus dudas, para sus preocupaciones. Nos dirigimos posteriormente a la presentación de resultados de la búsqueda. Los estudiantes por grupos o individualmente irán presentando resultados y finalmente, pues en plenaria, ¿no es cierto? Se realiza un debate o una reflexión un poco más amplia para que los estudiantes entre ellos y con la guía correspondiente del docente vayan respondiendo a las dudas que se generaron de inicio y de esa manera se posibilite la construcción del conocimiento. Tenemos la técnica del estudio dirigido. En este caso, el docente elabora guías de estudio que se componen básicamente de introducción, de objetivos, de el tema, la conexión del tema con otras ramas de estudio y un plan de actividades que se debe realizar. El docente plantea también las instrucciones de manera precisa y de manera clara, y ello se concreta en 5 momentos. La fundamentación autónoma, el análisis participativo, la elaboración de resúmenes, ahí puse de un resumen, pero pueden ser de resúmenes, la presentación de resultados y la consolidación de ideas esenciales. En la lógica del entorno virtual, el estudiante analiza, reflexiona la información que el docente ha escogido y que ha visibilizado en la sección correspondiente. Luego se da un foro, pero aquí es imprescindible el acompañamiento del docente. El docente siempre va a estar movilizando el diálogo en el foro, puesto que por lo general los estudiantes libre y autónomamente pues tienen un bajo nivel de participación. Se desarrolla una práctica que en este caso puede ser la elaboración de un resumen, como estaba también incluso en uno de los pasos, y finalmente se presentan en plenaria. Y el docente podría ir aplicando alguna de las técnicas de recopilación de datos para verificar los logros alcanzados. En la técnica de laboratorio, en cambio, esta consiste en una serie de preguntas en relación a un contenido. Promueve el desarrollo de destrezas organizativas, creativas, manipulativas y de comunicación para que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos en situaciones particulares, en situaciones concretas. Se concreta en 5 momentos: identificación del problema, fundamentación autónoma, análisis participativo, práctica experimental y presentación de resultados. En la lógica de las 4 secciones, miren, los estudiantes, en base a la información que el docente ha planteado, revisan la información sobre el problema dado, es decir, tendrá audios, videos y otros recursos planteados por el docente, pero antes de dirigirles a los foros, se desarrolla una explicación de los procedimientos, más allá de que el docente podría explicarlos también por escrito, pero se realiza de manera sincrónica una adecuada explicación, porque los estudiantes van a tener varias inquietudes. ¿Y cómo hago esto de acá? ¿Y cómo planifico esto? ¿Cuántos participantes en un subgrupo? Etcétera. Aquí vamos a requerir siempre de una explicación en un momento sincrónico con los docentes, con el docente, para luego dirigirlos a un foro, a un chat, o incluso, miren, podríamos volver a trabajar en una sección sincrónica por Zoom, por Teams o por Meet. Es decir, aquí sí se requiere
un mayor nivel de acompañamiento del docente. Posteriormente nos dirigimos a la práctica, puesto que la práctica es posible que tengan que hacerlo ya no sincrónicamente, sino de manera autónoma, ¿sí? La práctica experimental. Se tendrán que hacer experimentos, maquetas, planos y otros productos que de acuerdo con la naturaleza del objeto de estudio sean posibles. Y finalmente se presentan en plenaria los resultados y el docente puede evaluar a través de una guía de observación. Luego tenemos la representación de roles, muy utilizada en algunas disciplinas. Los estudiantes ejecutan un papel asignado en una actuación con el fin de entender situaciones. Hay que tener claro que cuando hacemos o cuando aplicamos la representación de roles, más allá del rol que esté representando un estudiante, es fundamental que lo que se pretende más allá de la representación es el entendimiento de situaciones, el entendimiento de problemáticas. En ese sentido, la representación de roles se da en base a 5 momentos: la identificación de la temática, la elaboración de un guión, la preparación, la acción escénica y la presentación de resultados. Siguiendo la lógica de las 4 secciones del ambiente virtual de aprendizaje, miren, el docente coloca importante material respecto de la temática y distribuye los temas en grupos. Esta distribución, estas instrucciones pueden colocarse o colgarse directamente en una hojita de instrucciones. No hace falta desarrollar ahí una reunión sincrónica, no tendría la necesidad. Luego avanzaríamos a la preparación y miren, también los estudiantes lo podrían desarrollar libre y autónomamente en grupos o subgrupos de trabajo. Para ello, en la sección de interacción, utilizan algunos recursos, graban las actividades desarrolladas, suben los resultados a la nube, al OneDrive puede ser, comparten las URLs para luego que sean observadas en plenaria y el docente tenga la oportunidad de evaluar. Entonces, básicamente, como ustedes podrán notar, básicamente el 80%, el 90% de las técnicas, de estas técnicas están sustentadas o están basadas en la clase invertida. Por ello es que ustedes van a notar que la mayor parte de estas inician desde la indagación, desde la revisión autónoma de los estudiantes y luego pues se dirigen a otras actividades. Hasta ahí la parte que tenía que explicar. Quiero agradecerles por su atención, pero antes de olvidarme, recordarles que como es un curso extenso, ¿no es cierto, Freddy? Importante, con una serie de temáticas, los participantes tendrán que desarrollar una actividad muy sencilla, muy pequeña, ¿no es cierto? De tal suerte que, guiándose en los materiales que están colgados en el aula, puedan cumplir, escoger una de las técnicas y planificar una clase en base a la matriz que aparecerá también en el aula virtual y compartirla en ese mismo espacio. Eso nos permitirá de alguna manera evaluar
las comprensiones que se han podido desarrollar en el marco de la exposición, en el marco de la lectura también de este mismo material que va a estar colgado en el aula virtual. Quiero agradecerles por la escucha y quedo a su entera disposición para responder sus preguntas.